vamos a comenzar hablando de esto desde el Génesis. Yo les haría una pregunta. ¿Tienen una memoria remota acerca de nuestra lectura de la Biblia? ¿De cuándo sucedió la primera desavenencia conyugal en la historia de la humanidad según el libro del Génesis? ¿Cuándo sucedería? A ver, traten de hacer memoria. La primera desavenencia conyugal que quedó registrada en la Biblia. A ver, traten de hacer memoria. La primera desavenencia conyugal. Cuando quieran hablar, diles que... Sí, para poder hablar tienen que activar su micrófono. Si alguien quiere hablar, y después de hablar puede volverlo a poner en silencio. Muy bien, la primera desavenencia conyugal sucedió en aquel día en que Adán y Eva comieron de la fruta y sucedió que Adán recapacitó de alguna manera, se fue molesto, dejó a Eva allí lavando los trastes y él se fue a caminar allá por el jardín y allá andaba caminando cuando oyó la voz de Dios y se fue a esconder a ver a donde Dios no lo viera. Y Dios lo llamó. ¿Y dónde estás? Y le dijo, pues es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué tuviste miedo? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Pues es que, ¿acaso comiste del fruto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Y allí viene la revelación de que ya había habido un conflicto. La mujer que me diste, mujer que me diste me dio de comer. Me engañó. Entonces, tengamos presente que la primera desavenencia sucede en el huerto del Edén. Para ese momento, Eva y Adán ya no estaban 100% de acuerdo. Yo sé que los matrimonios de hoy se llevan muy bien porque somos más modernos, más evolucionados, no como Adán y Eva. Me pregunto si en nuestros tiempos ya no hay ese tipo de desavenencias, o todavía las habrá. Que de repente vamos con Dios y le reclamamos a Dios por el marido que nos dio o por la esposa que nos dio. Cuando algo no sale bien, pues ¿para qué me habré? Bien, estaba yo pensándolo varias veces, reconsiderando si era con ella o no era con ella, o con él. Y yo creo que la regué, me hubiera yo mejor casado con el otro que era más pobre, más feo, más chato, más chaparro. Pensamos las peores cosas, hermanos. Pero el origen de eso es una situación de desavenencia en donde nuestros sentimientos están de por medio y estamos contrariados y responsabilizamos a la otra persona por lo que nos está pasando o por lo que nosotros sentimos que no está bien, que no debió haber sucedido y que está sucediendo. Ahora bien, quiero volver al pasaje que es la fundación de todo lo que Dios hizo en el Génesis. Es Génesis capítulo 1. Nosotros conocemos esa porción, la tenemos en nuestras hojas de trabajo. Voy a leer en voz alta para ustedes con Rebequita lo que el pasaje nos dice y vamos a escucharlo todos. Dice la palabra de Dios. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo,
yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Génesis 1, 29 al 31. No, es desde el 26. Así es. Muy bien. Es importante registrar este dato. Lo primero que a mí me llama la atención de este pasaje es que al final dice que este fue el último día de creación, el sexto día. También dice que en el sexto día, Dios hizo un resumen, y en ese resumen dice que Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno, a diferencia de los días anteriores en los cuales lo que Dios había hecho era bueno, nada más. Así que el hombre y la mujer creados al final, el día sexto de la creación, son algo que la creación, que en el resumen de la creación que Dios hace, es calificado como muy bueno. Esa hermana Olguita, que es maestra, debe saber que la MB es la calificación más alta que hay, ¿verdad? MB es, los niños quieren sacar, muy bien. Era cuando yo iba a la primaria, le ponían a uno un garabato allí, y uno era feliz con el garabato ese en su cuaderno, y uno creía que era un 10, la maestra era su diseño de 10, llegaba uno a su casa enseñando eso. Algunos niños aprendieron, yo no, que al 0 le ponían el gancho ese alrededor y ya con eso parecía que era un 10. Bueno, le ponía unos goles a la mamá, ¿verdad? Pero Dios le pone la palomita y el 10 a lo que hace como muy bueno el sexto día. La otra cosa que quiero destacar es que en este pasaje, que es la narración de la creación, la narración fundacional, cada vez que hablamos del hombre, de la mujer, de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de la mujer, cada vez que hablemos del matrimonio, cada vez que hablemos de la relación, el vínculo establecido entre Dios y la criatura, entre el hombre y la mujer, tenemos que referirnos a este pasaje, es Génesis capítulo 1, 26 al 31. ¿Por qué es importante? Porque este pasaje refiere un dato esencial, que es simple y sencillamente que Dios creó a ambos, hombre y mujer, con exactamente la misma idéntica dignidad. La misma idéntica dignidad. Grábenlo en la mente, repítalo en la mente, diga, hombre y mujer creados por Dios en Génesis 1 con la misma idéntica dignidad. Eso Dios lo calificó como muy bueno. Ese día el Señor fue a sentarse en un reposet y decir, qué bien me salió todo esto. Qué bonito me quedó. Ya terminé la obra de creación. Estoy hablando de manera figurativa, para que tengamos una idea de la complacencia de Dios en lo que hizo. Ahora, es bien importante que en este pasaje, que es el texto fundacional de la creación y que tiene que referirnos a todo momento en el cual nosotros hablemos del matrimonio, del hombre, de la mujer, de la dignidad de cada uno y de Dios y la relación con el hombre, hablo del hombre en sentido genérico aquí, tenemos que tomar en cuenta este pasaje. Quiero notar algo más que dice, que antes de crear al hombre a su imagen, el pasaje nos dice que Dios ya había determinado que el hombre sería creado con una peculiaridad exclusiva de cualquier otro ser creado.
Dice en el principio del pasaje que tienen en su hoja de trabajo. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ojo, porque eso significa que la creación de Dios no es una carta que Dios se sacó de la manga. No, eso ya estaba determinado por Dios. Dios ya había determinado crear al hombre en sentido genérico, y a eso me refiero, hombre y mujer, con esa característica peculiar, a su imagen y semejanza. Ahora, no solamente es importante ese dato, hay un dato más adicional a esto, que es antes de que los creara, y es el hecho de que Dios determinó desde antes de crear al hombre en sentido genérico, insisto, hombre y mujer. Dice en el mismo versículo al inicio del pasaje que estamos leyendo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y 2, que tenga dominio. Que tenga dominio. Ahora, es muy preciso lo que dice, porque el dominio es sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Después de lo que Dios determinó hacer, después de su propósito claro, preciso, específico, categórico, concreto, de crear al hombre con esta peculiaridad, dos características fundacionales en el hombre: a la imagen de Dios, y segundo, que tenga dominio. Después de eso, el pasaje nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y luego dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y luego dice, dominen. Y describe. Ahora, observen este dato, es esencial que lo tengamos presente. En este propósito de Dios, revelado claramente desde Génesis capítulo 1, el sexto día de la creación, nunca olviden esto, la dominación que Dios delega en el hombre, lo voy a decir de una manera más precisa, más explícita, ¿sí? Dice, el sometimiento que Dios pone en manos del hombre no implica, no incluye al otro. ¿Se dieron cuenta? A menos que estemos pensando que entre los animales domésticos estaba Adán, que en algún momento Eva llegó a la conclusión, tengo que domesticar a este changuito cilindrero, porque, ay, animalito del monte que me tocó, ¿verdad? Yo espero en Dios que ninguna de ustedes haya llegado jamás a esa conclusión, hermanas. Nunca, jamás, ni por asomo se les haya atravesado en la mente esa idea, porque no viene de Dios. Observen, el dominio, ¿sí? El sometimiento no es sobre el otro. En ninguna manera, no tiene sustento bíblico. ¿Por qué razón? La razón es explícita en el mismo pasaje, y recuérdenlo, este es el texto fundacional que nos refiere a la creación del hombre y la mujer. No lo han descubierto las feministas, sino dejarían de marchar y de bailar y de cantar, y el violador eres tú. Porque este pasaje dice, hermanas, que la dignidad del hombre y de la mujer son idénticas, y eso depende de que ambos fueron creados
a la imagen de Dios. Así que lo que le da dignidad al hombre y le da dignidad a la mujer es haber sido creados a la imagen de Dios. Él es Dios. Él es el Señor. Y Él es quien nos delega esa potestad de señorear, de ejercer dominio. Él es el que pone nuestras, pero no sobre el otro. Ahora, tenemos que reconocer que cuando esto funciona, todos somos felices. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? ¿Qué pasa cuando esto ya no está operando como Dios lo diseñó? Y entonces comenzamos a leer lo que está en nuestra hoja de trabajo del lado izquierdo. Dejamos el pasaje por un momento y vamos al lado izquierdo, en donde dice el número 1, el propósito de Dios al crear al hombre. Inciso A, y dijo Dios, Rebequita, lee por favor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dios determinó hacer al hombre al final de la creación para dejar claro cuál es la naturaleza de la que el hombre fue hecho. Dios distinguió al hombre, varón y hembra, haciéndolo una revelación de su naturaleza espiritual y de sus rasgos de carácter. B, que tenga dominio. El propósito con el cual fue creado el hombre es comunicar el gobierno de Dios en el entorno de toda la creación. Muy bien, vamos a compartir el pensamiento de esto. Algo de aquí es un poco confuso, algo de aquí no es claro. Puede ser. Hasta aquí no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Dios así lo estableció. La delegación del dominio, del sometimiento de la creación toda, desde el Edén, fue dada a ambos. Entonces ambos, hombre y mujer, han sido puestos por Dios en el Edén para ejercer el gobierno de Dios que les fue puesto en sus manos. Ellos son un reflejo del gobierno de Dios, un reflejo de la autoridad y de la soberanía de Dios desde el Edén. Lo son porque Dios así lo determinó. Y lo son los dos. No uno, no el otro. Son ambos quienes deben ejercer este dominio. Así determinado por Dios. La imagen de Dios así lo establece, así lo clarifica. Hemos recibido ya la notificación de que nuestra sesión termina en 10 minutos. Por lo tanto, en este momento voy a poner en nuestro dato en el chat de las que están en Zoom, en el chat de Zoom, en este momento en el chat de Zoom, ustedes tocan la pantalla y aparece allí arriba unos puntitos que dicen más. Entonces ustedes tocan allí y aparece chatear. Muy bien, lo que vamos a hacer es poner allí la clave de nuestra sesión que continúa y a la que tienen que unirse. Entonces, en un momentito, hermanas que están por Facebook, no se desesperen. Estamos aquí con estos menjunjes técnicos, pero ahorita avanzamos. Eso es solamente para que no nos sorprenda cuando la sesión termine. Muy bien. Muy bien, hermanas que están en Zoom, les estoy poniendo en este momento el dato para que lo copien y se puedan unir. Tienen que utilizar uno de los dos, bien sea el número que dice reunión al lado izquierdo en la última línea,
o el otro que es el vínculo, lo que quieran usar. Todas las que están conectadas pueden copiarlo en este momento. Y cuando nos corte la sesión, lo que tienen que hacer es darme un par de minutos, yo inicio la siguiente sesión y ustedes se unen a ella pegando el número en donde dice número de la sesión, ¿de acuerdo? Todos nos estamos haciendo expertos en esta materia, hermanos. Después de esto vamos a desarrollar tecnologías más evolucionadas seguramente. Yo estoy pensando o esperando que el señor Zuckerberg nos avise que ya está disponible Messenger Room para hacer videoconferencias ilimitadas de tiempo y hasta con 100 participantes. No porque quiera tener a 100 participantes, sino porque quiero que la sesión sea una sola y no se interrumpa. Si ya lo copiaron, es seleccionar y copiar y luego esperar a que aparezca. Cuando se inicie la siguiente sesión, ustedes se unen a ella pegando el número en la línea donde dice código de la sesión. Muy bien, continuamos entonces. Espero que ya todas hayan podido copiarlo. Continuamos entonces. Entonces, ¿de dónde viene la frustración? Entonces, ¿de dónde viene el problema de la ira en el hombre? ¿Cuál es la raíz de nuestra frustración, hermanas? Viene de que el propósito de Dios con el cual fuimos creados no se cumple. De allí viene. Viene de que se rompe el plan con el cual Dios, habiéndolo calificado como muy bueno, todo lo que hizo, sucede que algo lo echa a perder, algo lo rompe, algo desarticula, algo saca de equilibrio lo que Dios estableció. Y entonces comienzan a haber problemas, comienzan a haber dificultades. Y la primera dificultad es, ya les mostré, como la primera desavenencia sucedió en el Edén. La frustración de Adán mostrada al decirle a Dios, la mujer que me diste me engañó. Así que ahí tenemos la causalidad. Vamos un poquito más adelante. Número 2. Asignatura del hombre como comunicador de certidumbre. Vamos a escuchar, Rebequita nos va a leer. El entorno de la vida familiar conforme al orden de Dios, esto es, bajo el régimen de matrimonio y paternidad responsable, son el ambiente y sistema de vida idóneos para la formación de la persona con una genuina fuente de certidumbre y equilibrio interior. Quienes poseen estas aportaciones invaluables estarán en una mejor capacidad para enfrentar la asignatura de comunicar certidumbre a la siguiente generación. Inciso A. Emocional afectiva. Se le hace saber que es amado y aceptado. Inciso B. Cognitiva moral. Se le marcan límites y corrige con amor. Inciso C. Jurídica patrimonial. Se le hace parte de privilegios. Inciso D. Económica financiera. Se le otorga providencia. Muy bien. Estamos conscientes entonces de que hay un rol que significa los roles que Dios le ha dado al hombre, y estoy insistiendo en que cuando hablo de hombre me refiero al hombre en sentido genérico, lo cual es correcto. Ya la Real Academia de la Lengua Española lo determinó así. No hay ella ni ello. Somos él y ella, y cuando se dice hombre, se refiere a hombre en sentido genérico que incluye también a la mujer. Muy bien, para eliminar ese conflicto de lenguaje. Pero la delegación que Dios ha hecho, lo que dice Dios que tenga dominio,
y que dice que someta, lo que implica es comunicar certidumbre. Amadas hermanas, el gobierno es gobierno, la autoridad es autoridad, el poder es poder efectivamente cuando logra transmitir certidumbre. Cuando lo que comunica es incertidumbre, no es gobierno. Cuando lo que comunica es incertidumbre, no es autoridad. Cuando lo que comunica no es certidumbre, es desgobierno, es desorden. La incertidumbre genera inestabilidad. La incertidumbre genera desconfianza. Entonces, aquí tenemos la fuente de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor, hermanos. No solamente en el entorno de la persona humana, el temperamento del hombre, la pérdida del dominio propio, la pérdida de un carácter equilibrado, sino también lo que está pasando en la sociedad, lo que estamos viendo. O sea, realmente esta es la explicación de por qué no es posible ejercer una potestad que signifique verdadera autoridad, verdadero orden, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la relación entre esposos. Porque la asignatura de comunicar certidumbre no se cumple. La asignatura de comunicar certidumbre no se cumple. Es muy penoso, es muy desafortunado, pero esto es real. ¿Por qué tenemos heridas emocionales? Porque no recibimos la certeza de aceptación, de amor incondicional. Esa es falta de certidumbre afectiva. Hay un déficit de certidumbre afectiva. Hay un déficit de certidumbre cognitiva y moral. Entre los sectores laborales que mayor frustración acumulan en el ejercicio de su profesión, está el magisterio, hermanos. Los maestros se sienten profundamente desalentados de ver la manera en que los niños llegan a sus salones, a las aulas, después de haber hecho su mejor esfuerzo por enseñar a los niños, los adolescentes, los jóvenes, viven al garete, sin nadie que se ocupe de supervisar su formación. Muy bien, se nos acabó la sesión, así que vamos a trabajar con la siguiente sesión y vamos a dar a las hermanas la oportunidad de un instante para que tengan el dato a la mano. Ya estamos comenzando en la sesión de Zoom con las hermanas, por lo tanto vamos a tomar un pequeñito break, hermanas de Face. Hermana Guille, buenas noches. Buenas noches, pastor. Vamos a esperar a que se conecten las demás hermanas y mientras podemos cantar una alabanza. Si tienen su hoja de cantos, por favor ténganla a la mano. Vamos a usar un canto para esperar un breve momento. Este canto viene bien para este tiempo en el que estamos, hermanos. En medio de la congregación, en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzo mi voz, doy gloria a Él. Digno es de alabar, digno de glorificar mi Dios. En medio de la tribulación, en medio del valle de oscuridad, yo alzaré mi voz a Él. Mi Cristo me sostendrá, mi Cristo me ayudará, y yo le glorificaré. Mi
Aleluya, somos un cuerpo en Cristo. Aleluya, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Gracias a Dios. Muy bien, nos alegramos de que ya estamos de nuevo. Casi todos, nos faltan poquitos, pero vamos a continuar. Muy bien, este es un buen momento para hacer un pequeño resumen. Estábamos hablando de la falta de respuesta que es tan frustrante, particularmente en el magisterio, pero no piensen que solamente está en el magisterio, hermanos. Esto está en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Los médicos se sienten muy frustrados de ver cómo los sistemas de salud no están siendo los adecuados, como una atención de medio pelo, de media clase, mantiene a la gente medio atendida y medio sana y con medicamentos medio buenos y con una supervivencia mediana y todo es medio. Y para quien salió de la escuela con la academia fresca en la mente, con sus libros de anatomía, de fisiología, de esto y del otro, y de clínica, y llega a la práctica de la medicina con estos criterios, es desesperante, evidentemente. Y entonces tiene que adaptarse, tiene que adecuarse. Este es parte del proceso desalentador, frustrante, que va generando una amargura en el fondo de la persona, porque dice, para esto me preparé, para esto estudié, yo tenía un ideal de llegar a ser el mejor maestro, el mejor médico, el mejor... Y finalmente no hay, decían las abuelas, si estuviera Elenita por ahí me daría la razón, tela de dónde cortar, ¿verdad? No hay tela de dónde cortar para hacer algo mejor. Y esa es la falta de certidumbre que existe, hermanos. La falta de certidumbre. Sale alguien a decir, no, el número de los contagiados no pasa de 3,000, o sea. Y no falta quien nos dice, bueno, y todos los que se murieron de neumonía atípica, y todos los que se están muriendo por otra cosa que es respiratoria, pero que no es. Y uno dice, bueno, ¿es creíble? ¿No es creíble? Y llega un momento en el cual el punto de la credibilidad se hace crítico. Entonces, esto es la certidumbre. Gobierno, autoridad, poder, es el ejercicio de delegar, comunicar, transmitir certidumbre a quienes están bajo nuestra tutela. La creación necesitaba la certidumbre de un gobierno, de una autoridad, de una soberanía que le fue dada al hombre y que el hombre no pudo sostener. Cuando llegó la hora de que el hombre tuviera que obedecer a Dios, cuando llegó el momento en el que el hombre tenía que obedecer a Dios, no podía obedecer a Dios porque estaba obedeciendo a Eva. Y Eva no podía obedecer a Dios, no podía obedecer al marido porque estaba obedeciendo a la serpiente. O sea, las personas viviendo al revés. La falta de certidumbre es llevar a las personas a vivir al revés, ajenas al plan de Dios. Otro aspecto es la certidumbre jurídica y patrimonial. Las personas necesitan sentirse parte de un privilegio. Observen, es muy simple entenderlo, hermanos. Nuestros hijos, cuando son sus cumpleaños, miden cuánto queremos a uno y cuánto queremos al otro. ¿O me equivoco? Dependiendo de la celebración. Sí. A mi hermanita, mi mamá siempre le hace unas fiestototas. Y a mí no. A mi hermanito sí le dan pastel y le compran piñata. Y cuando yo era niño a mí no me tocó nada de eso. Y ese testimonio de qué tanto me importas tú y qué tanto me importa tu hermano va estableciendo un sesgo. ¿No es cierto?
Y ese sesgo genera frustración, amargura, dolor, enojo. Y la amargura, la frustración, el enojo, hermanos, son como los, ¿cómo se llaman estas rifas que van, que tienen que ver con los, se llaman pronósticos deportivos? Si nadie se los saca, ¿qué pasa? Se acumula para la siguiente. Si nadie le pega, se acumula para la otra. Y así es el enojo. Así es la frustración. La esposa le dice al marido, necesito que me pongas un clavo allí porque tiene un mes de estar ese cuadro en el suelo porque el clavo se aflojó el día que vino a tal persona y hizo otra. Allá está el cuadro abajo. Necesito colgar ese. Ponme un clavo ahí en la pared. Sí, mañana voy a tener, mañana te lo pongo. Y a la señora se le olvida el clavo que tenía que poner el marido. Hasta que un día el contacto de la cocina hace cortocircuito donde conecta su licuadora. Y entonces dice, oye, por cierto, ya hizo corto el contacto de la cocina. Pero no nada más eso, te recuerdo que está pendiente el clavo que te pedí que me pusieras allá. Ah, sí, dame chance, ahorita no, pero ya te lo voy a arreglar. Recuérdame, ¿qué es el contacto y el clavo? Ah, sí, muy bien, ok. Y un día va al baño y recuerda, baja la palanca y resulta que se revienta el hilito, la cuerdita y ya no sirve para levantar el sapito y ya no hay manera de bajar la palanca, hay que meter la mano para levantar el sapito con la mano y, oye, por cierto, ya no sirve la palanca del baño, necesito que la... Ah, sí, pero además está pendiente el contacto de la cocina y el clavito de la pared, o sea, ya van 3 cosas, y es como los pronósticos deportivos, se va acumulando. Ahora imagínense después de 30 o 40 años de matrimonio. ¿Cuántas cuentas pendientes de incertidumbres jamás comunicadas, jamás transmitidas eficazmente? Llega un punto en el cual ya, dicen las abuelas, el buche está lleno de piedritas. Le llaman buche, yo no sé cómo le llaman acá, el molleja, ¿no? Pero en mi tierra a la molleja le llaman buche. Y cuando uno destaza una gallina, un pollo, un guajolote, un pavo, descubre cosas sorprendentes. Adentro del buche tiene piedras. ¿Sabían ustedes eso? ¿Será que se equivoca y en lugar de comerse los granos de maíz se comen las piedras? No se equivoca. Es que le sirve para moler. Las come a propósito. Por eso la molleja de estos animales es tan dura, es un músculo tan recio, porque mete los granos por el pico y los granos van a dar al buche y necesita tragarse piedritas del tamaño de los granos, porque el músculo hace esto y usa las piedritas para moler los granos. El buche es un molino con el cual se muelen los granos. Yo, hermanos, hermanas, a lo largo de mi ministerio de pastor, les voy a decir un secreto aquí entre nos. A lo largo de mi ministerio de pastor, he conocido a muchas esposas que tienen el buche lleno de piedritas y no les llegan granos. La cosa más desesperante, la cosa más frustrante, la cosa que provoca más coraje, más ira. No me hace caso, no me pela, no me pone atención, no me oye, cuando le estoy hablando está en su celular, no está atento, no está pendiente, no le importo. ¿Qué les parece, hermanas? ¿Voy bien o me regreso?
Estamos hablando de comunicar certidumbres. Y el gobierno es eso, la autoridad es eso, comenzando desde el ámbito mismo de la vida familiar, comenzando desde el matrimonio. Es un acto de comunicar, de transmitir, dar evidencias de certidumbre. Ahora ya no digamos la economía, las finanzas, ¿no? Oye, necesitamos para pagar, pues págalo tú, que no tienes dinero, que no trabajas. Oye, sí, pero pues es que somos dos aquí en la casa, dos que ocupamos el agua, dos que nos lavamos las manos, dos que nos bañamos, dos que jalamos la palanca. Somos 4, somos 3 en la casa, los que seamos. Las cuentas debieran ser una oportunidad para dar certidumbre al otro. Hay que pagar. ¿Cuánto es? Tanto. Ok, aquí está. Ah, qué bien. Hay certidumbre de solvencia. Las cosas se van a resolver. No va a llegar el día en el cual no nos enfrentemos a una estufa que no tiene gas. Nos enfrentemos a un apagador de luz que no prende porque ya nos cortaron la luz. Nos enfrentemos a un refrigerador que está vacío. Los hijos nos vengan a ver con un par de tenis que ya hablan cuando los niños caminan. Esto significa falta de certidumbre. Y desafortunadamente el desenlace final de todo esto es que cuando el plan de Dios no se cumple desde la creación misma, en secuencia natural, en secuencia lógica, las demás cosas no van a funcionar adecuadamente. Las demás cosas van a entrar en procesos de trastorno, en procesos de caos, en una síntesis de fracaso. Y eso es desesperante, agobiante, causa profunda amargura, frustración. Entonces comienza uno a mirar a las personas que tiene alrededor. Y comienza uno a pensar, ¿cuánto debiera estar contribuyendo a solucionar y no a causar problemas? Y el peor pensamiento al que llegan algunas personas es, más me valdría estar solo que mal acompañado. Más me valdría estar sola que con este chango cilindrero que nada más consume y no aporta. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos una complejidad muy grande en esto, hermanas. No vamos a poder terminar hoy el tema. Vamos a tener que dedicarle más tiempo. No las quiero dejar en ascuas, en el vacío. Dios nos ha llamado para que ese ejercicio del dominio del que habla Génesis tenga un impacto en todos los aspectos, pero esencialmente en aquel en el cual fuimos hechos a imagen de Dios, lo espiritual. Lo espiritual es lo primero. Y lo primero es lo que queda para después. Y en la naturaleza del sacerdocio doméstico al cual hemos sido llamados, el hombre y la mujer, tenemos que reconocer una cosa. Cuando Dios vino a buscar al hombre en el Edén, el hombre no le dio la cara. El hombre se escondió. El miércoles que comencé a trabajar con los hombres en un tema muy paralelo a esto que estamos hablando ahorita, les decía yo a los hombres que algo que acostumbro decir en las bodas, en las ceremonias nupciales, cuando tengo a las parejas que están deseosas de unirse y de vivir juntos, les digo que cuando Dios viene a la vida de una nueva familia,
Lo que Dios espera que suceda es que Él pueda venir a visitarlos en cualquier momento, que Él pueda venir a morar, que Él pueda venir a habitar con ellos. Entonces, una vez que ya están juntos y ya establecieron su casa, Dios va a venir y va a tocar la puerta. Y Dios espera que quien salga a abrir la puerta, ¿quién creen ustedes que sea? ¿Quién creen ustedes que Dios espera que salga a abrir la puerta? Hagan de cuenta como en el jardín del Edén. Dios espera que el hombre salga y abra la puerta. Pero el hombre está en la recámara y le dice a la mujer, ve a ver quién toca. Asómate. Y la mujer regresa y le dice, es Dios. ¿Qué quiere? No le he abierto. Pero te busca a ti, yo creo que viene a verte a ti. Mira, dile que estoy cansado. Dile que no me siento bien, dile que no estoy. El hombre comienza a asumir un rol evasivo. Y desde allí, al mismo tiempo, comienza a delegar en la mujer la responsabilidad del sacerdocio en el hogar. Desde allí comienza a delegar en la mujer como única responsable, para que la mujer instruya a los hijos en la fe, en las cosas de Dios, les enseñe a orar, los lleve a la iglesia, y él se va despegando de eso. Porque culturalmente hablando está acuñado así, está establecido así, está aprobado así. Que la responsable de las cosas de la religión es la mujer, no el hombre. Pero la mujer ve esto como un factor más en el cual se siente sola. Sí, mira, llega a verlo, llega a sentirlo, a percibirlo como un privilegio, como un gozo, como una satisfacción. Yo le enseñé a mis hijos el Padre Nuestro. Aquí, en mi pecho, yo les cantaba a mis hijos las alabanzas y los himnos. Mientras yo los amamantaba y los adormecía, yo repetía el Salmo 91. Lo escuchaban de mi boca. Yo les enseñé a dar gracias por los alimentos, a juntar sus manitas antes de ir a dormir y orar. Es una satisfacción, es una alegría, es un gozo, pero no lo es cuando voltea a ver al marido y se queda pensando, ¿y este? ¿Qué ha hecho este por la vida espiritual de sus hijos? Y en el resumen final, interiormente, en su pensamiento, la mujer desarrolla, incluso por esta razón, frustración, enojo. Hay un vacío de certidumbre. Estoy sola hasta en esto, que es lo esencial. Y esto esencial involucra tres aspectos que son fundamentales, hermanos. La adoración, que es introducir a quienes están bajo nuestra autoridad a la presencia del Dios soberano y glorioso. La mediación, que es conducir al trato con Dios, ejerciendo nuestra custodia espiritual a los que dependen de nosotros. Y la preservación, que es mantener los principios de orden y rectitud que Dios estableció en su palabra. A veces de lo que más nos ocupamos es de la preservación, pero no como una referencia de Dios. Cuando ya nos sentimos agobiadones y desesperadones porque los hijos no nos hacen caso y los tenemos que, ahí por la adolescencia, los 16, tenemos que someterlos, porque lo digo yo y se acabó. Esa es nuestra manera, lo digo yo y se acabó. Entonces la autoridad de Dios no aparece por ningún lado. La autoridad de Dios está totalmente ausente. Es mi palabra y yo me voy a imponer por la fuerza. Voy a hacer que me obedezca, te voy a someter.
Y hermanos, qué difícil se vuelve ese escenario. Qué complicado se vuelve ese escenario. ¿Saben por qué razón? Se vuelve complicado por el hecho de que es mi palabra contra la palabra de mi hijo, y el hijo comienza a retar la autoridad del padre o la autoridad de la madre. El hijo comienza a desafiar y comienza a brincarse las trancas para hacer lo que le parece a él conveniente. Y con el relativismo de nuestro tiempo, nada es verdad ni es mentira, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. La hija y el hijo harán lo que mejor les parezca sin tomar en cuenta lo que el padre o la madre diga. Y entonces vamos al terreno del conflicto entre las generaciones. En la siguiente línea, al final de la primera página, dice que hay una gran diferencia, es totalmente distinto lo que significa gobernar, ejercer custodia o autoridad, y lo que significa mandar, dominar y controlar. Yo sé que muchos de nosotros podemos decir, pues yo a mis hijos los someto, y si no me quieren oír, me van a oír. Aunque yo les grite hasta de qué se van a morir, pero me van a oír. Y al final de cuentas me hacen caso. No, sí, claro, o sea, es la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Pero la ley del más fuerte no es el código de gobierno que refleja la autoridad de Dios. Debemos entender que se trata de una forma de autoridad que comunique certidumbre. Gobernar es ejercer una custodia protectora, una custodia amorosa, una custodia providente. Eso es autoridad. Mandar, cualquiera lo puede hacer, hermano. Cualquiera que tenga un arma, cualquiera que tenga un poder sobre el otro, cualquiera que tenga la voz suficiente, la labia suficiente, la argucia suficiente, eso lo puede hacer. Esa forma en la cual la palabra dominar tiene una acepción hoy día. Se sube un hombre a la ruta del sistema de transporte urbano y les dice a todos los pasajeros que están ahí, no quiero causarle molestia a nadie, no, cooperen por favor, y saca un arma, ¿no? Por las buenas, en buen plan, les pido que por favor cooperen. Y va lugar por lugar pidiendo la cooperación con el arma en la mano. Y a veces eso es la forma de ejercer dominio. Es parecida a la que aprendimos en el hogar cuando nos enseñaban un palo o una cuerda o una reata o un cinturón o una chancla o lo que fuera, ¿verdad? La Biblia aprecia y aprueba la disciplina física, pero no para causar a los hijos un daño, una lesión que sea irreparable, sino solamente para marcar el punto de quiebre del orden, para hacer fija en la memoria del niño la violación de la disciplina, la ruptura de un límite. Eso tiene sentido. Cuando el apóstol Pablo habla de eso, dice que no exasperemos a nuestros hijos. Y entonces tenemos que entender que la palabra nos llama a disciplinarlos, pero a corregirlos con amor, con gracia, con compasión. Muy bien, quiero detenerme aquí.